La tarde-noche del martes 9 de julio, en sesión especial legislativa, se informó, debatió y votó el mensaje que establece un sistema de selección por mérito con inclusión en los establecimientos educacionales de alta exigencia académica y de especialización temprana. Esta sesión, estimados colegas, tiene por objeto tratar el proyecto de ley iniciado en mensaje que establece un sistema de selección por mérito con inclusión en los establecimientos educacionales de alta exigencia académica y de especialización temprana. Rinde el informe de la Comisión de Educación el honorable diputado señor Juan Santana. Tiene la palabra señor diputado don Juan Santana Castillo. Señor presidente, honorable Cámara, me corresponde informar el proyecto de ley que establece un sistema de selección por mérito con inclusión en los establecimientos educacionales de alta exigencia académica y de especialización temprana. La iniciativa legal tiene como propósito modificar las normas de admisión para establecimientos de alta exigencia y especialización temprana contenidas en la ley número 20.845, permitiendo que los establecimientos educacionales de alta exigencia puedan establecer procedimientos propios de admisión que consideren el rendimiento académico de acuerdo a criterios objetivos a partir de séptimo básico. También se permite que los establecimientos educacionales de especialización temprana tengan sus propios procesos de admisión. Según se expresa en el mensaje remitido por Su Excelencia el Presidente de la República, el Estado debe generar los mecanismos que permitan a cada niño acceder a los espacios que mejor promuevan el desarrollo de todo su potencial, en función de su esfuerzo, talento y capacidades. Esta es una condición indispensable para progresar hacia una sociedad en la que primen la igualdad de oportunidades, la libertad y la justicia. Así, el esfuerzo académico de los estudiantes, la participación de la familia en la educación de los niños y el trabajo comprometido de docentes con proyectos educativos de excelencia constituyen un factor gravitante para la obtención de mejores resultados. Añade la iniciativa que el sistema educativo, junto con ser fundamental para el desarrollo integral de las personas y del país, es una herramienta central de toda sociedad en la consecución de la movilidad social y de la superación de la pobreza, por lo que se debe reflejar esta condición de manera determinada y reivindicar el esfuerzo como herramienta fundamental. Solicito silencio, por favor, a la sala y a las tribunas. Y reivindicar el esfuerzo como herramienta fundamental para el desarrollo de una sociedad moderna. Alrededor del mundo, el rendimiento académico de los estudiantes cumple un rol importante en su progresión escolar. Se destaca de que la experiencia internacional entrega importantes evidencias al respecto. De acuerdo a datos obtenidos en la prueba PISA 2015, el 38,4% de los estudiantes de los países pertenecientes a la OCDE fueron admitidos en sus establecimientos educacionales a través de antecedentes académicos, a diferencia de Chile, en donde solo el 17,3% ingresó por esta vía. La misma fuente confirma que Singapur, uno de los países líderes en los rankings de resultado PISA, selecciona por mérito académico al 87,4% de sus estudiantes. Otros países como Alemania, República Checa, Suiza e Italia utilizan antecedentes académicos en procesos de admisión escolar para alrededor de la mitad de sus estudiantes. Es más, la evidencia internacional comparada muestra que no hay países en la OCDE en los que las prácticas de selección vía antecedentes académicos no existen. Un caso interesante es el de Alemania, en donde los estudiantes desde los 11 años comienzan a escoger su preferencia educativa junto a sus familias, entre las opciones sugeridas por los docentes de acuerdo a las habilidades desplegadas por cada estudiante. En todos los casos, las notas u otros indicadores académicos como las asignaturas aprobadas en el ciclo previo son criterios que las escuelas consideran para aceptar estudiantes en niveles más avanzados. Sostiene el proyecto que esta realidad no fue reconocida por la Ley de Inclusión Escolar, cuyas normas limitan casi totalmente la posibilidad de reconocer el rendimiento académico y solo permiten que el Ministerio de Educación autorice en casos excepcionales y exclusivamente a establecimientos educacionales que hayan sido históricamente de especial o alta exigencia académica a seleccionar al 30% de su matrícula a través del instrumento específico establecido en dicha ley.
Tradicionalmente en Chile, los establecimientos emblemáticos, los cuales aplican criterios académicos de admisión, han sido reconocidos como vehículos de movilidad social, permitiendo que miles de jóvenes vulnerables puedan acceder a las mejores instituciones de educación superior del país, superando en sus respectivos procesos selectivos de admisión a estudiantes de las mejores escuelas pagadas. Considerando lo anterior, concluye el mensaje que el principio que subyace a estos establecimientos debe ser fomentado y replicado cuidadosamente en aquellas escuelas que demuestren resultados académicos e indicadores de desarrollo de alto desempeño. Durante la tramitación del proyecto, la Comisión recibió a expertos, representantes de padres y apoderados y realizó un proceso de consulta ciudadana con un resultado final de 94 testimonios. Entre los diputados hubo dos visiones totalmente contrapuestas respecto a esta iniciativa. Quienes estaban a favor de la iniciativa destacaron la necesidad de corregir el sistema de admisión escolar, que ha tenido importantes deficiencias en su aplicación. Recalcaron que no se pretende terminar con el SAE, sino que se le está realizando correcciones necesarias para su perfeccionamiento, introduciendo la variable del esfuerzo, que en ningún caso es contradictoria con la inclusión. En efecto, sostuvieron que existirá un criterio que reconocerá el esfuerzo de las familias y de los estudiantes. En lugar de resolverse aleatoriamente por una fórmula, existirá un porcentaje importante que resolverá por el mérito y el rendimiento de los estudiantes. Estimaron que el actual sistema atenta contra la libertad de padres y apoderados de elegir el colegio en el que estudiarán sus hijos. Es decir, se trata de una herramienta que apunta en la dirección correcta. Además, el proyecto establece 50% de vacantes para los alumnos vulnerables. Ruego silencio, por favor. Al mismo tiempo, resaltaron que el mérito individual, que no consiste solamente en que una persona tenga buenas notas, debe ser reconocido por el sistema, de manera de permitir que los estudiantes de clase media y de los sectores más vulnerables puedan acceder a una educación de calidad y contar con mayores oportunidades en liceos de excelencia que han entregado la oportunidad a miles de jóvenes del país de tener movilidad social. Los diputados que estuvieron por rechazar el proyecto manifestaron que no concuerdan con la afirmación de que con esta modificación las familias podrán elegir el colegio que quieran, porque en la medida en que exista poca oferta y mucha demanda quedarán afuera muchos estudiantes. Consideraron que la iniciativa no se trata del derecho de los padres a elegir, por el contrario, se les quita ese derecho, trasladándolo al colegio, que es el que puede seleccionar a quienes educan. Estimaron que todos los niños, por el simple hecho de serlo, tienen derecho a la educación, que esta está para formar personas. Sostuvieron que anhelan un sistema educativo que garantice a todos los estudiantes de Chile las mismas oportunidades para ingresar a los establecimientos educacionales de su elección y que todos puedan elegir por igual. Por ello consideraron que lo que realmente hay que discutir es la calidad de la educación pública. Asimismo, manifestaron que abogan por una educación inclusiva e igualitaria para todos los estudiantes. Expresaron que creen en el esfuerzo y el mérito de los estudiantes y su derecho a elegir el establecimiento educacional de su preferencia para que puedan ser admitidos. Sin embargo, el proyecto pone en duda el esfuerzo de los estudiantes de los sectores más vulnerables y de la clase media, discriminando a los niños y a las niñas de clase media. En efecto, sostuvieron que no es posible hacer competir a los niños vulnerables que están rodeados de circunstancias de violencia y pobreza, entre otras, con niños que tienen todas las oportunidades posibles. Constancias reglamentarias. Número 1, normas de quórum especial. El proyecto no contempla normas de rango orgánico constitucional ni de quórum calificado. Número 2, normas que requieren trámite de Hacienda. El proyecto de ley rechazado por la Comisión no requirió ser conocido por la Comisión de Hacienda. Número 3, aprobación general del proyecto de ley. El proyecto resultó rechazado en general por mayoría de votos, 6 votos a favor y 7 en contra. Es todo cuanto puedo informar, señor presidente. Gracias, señor diputado. Iniciando el debate, le ofrezco la palabra a la honorable diputada doña Sofía Cid Berzalovich y a continuación al honorable diputado don Raúl Saldívar Auger. Diputada Cid, tiene la palabra. Bueno, ya. Muchas gracias, presidente. Bueno, a lo largo de Chile fueron muchos los padres que se opusieron y se manifestaron sus serias aprensiones a la ley que creó el sistema de admisión escolar. Pero lamentablemente ellos no fueron escuchados en la oportunidad. Cuando el sistema entró en funcionamiento, con horror miles de familias en todo Chile pudieron comprobar
que las advertencias eran las correctas. Menos en la región metropolitana, por supuesto, pues entre gallos y medianoche se aprobó en esta corporación un proyecto para retrasar su vigencia en la región metropolitana, la cual debería partir con este sistema el próximo año. La realidad fue que 1 de cada 5 alumnos tuvo problemas al postular, siendo los más afectados los alumnos de buen rendimiento académico, algo que aún no tiene explicación. Los partidarios del SAE argumentan que es un éxito, pues solo el 20% tuvo problemas. Quiero decirles que aunque sea una persona, un alumno que se quede sin clases, nosotros no podemos dejarlo pasar. Existen miles de alumnos que no ingresaron al establecimiento de su preferencia y que por tanto tuvieron problemas al postular. Desde Atacama fueron varios los padres y apoderados que levantaron la voz ante esta gran injusticia hacia sus hijos y a la familia. El tema es gravísimo si no hacemos algo para cambiarlo. Los casos se seguirán repitiendo a lo largo de todo Chile. Los alumnos de Santiago, sus padres y los 47 diputados de la región metropolitana no han tenido que pasar por este traumático proceso, como ha sucedido en las regiones de este país. Pero el sistema también se implementará en la región metropolitana y ahí verán cómo opera y su impacto en las familias. Claramente tenemos que hablar de calidad en la educación, pero este tema tenemos que sí mejorarlo y esta es la opción. Yo votaré a favor y le pido a los colegas de esta corporación que también lo hagan. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora diputada. Doña Sofía Cid. Ha habido un cambio de común acuerdo entre los dos parlamentarios en el orden de la palabra. Le ofrezco la palabra al honorable diputado don Osvaldo Urrutia Soto y posteriormente al honorable diputado don Raúl Saldívar Auger. Gracias, presidente. Sin duda, el sistema de selección por mérito propuesto en el presente proyecto de ley viene a reparar fallas trascendentales contenidas en la Ley 20.845 de inclusión escolar, especialmente lo relativo a los sistemas de admisión y selección de los estudiantes en liceos de excelencia, también conocidos como emblemáticos. Dichos sistemas, que evidentemente pueden ser discutidos, mejorados y eficientados en aras de una mejor educación para nuestros niños y jóvenes, fueron básicamente víctimas de la ideologización en el tratamiento de una política pública tan importante y estructural para el futuro de nuestro país como lo es el de la educación. Consecuencia de lo anterior fue que a través de la promulgación de la Ley 20.845 se prohibiera o eliminara la posibilidad de reconocer el rendimiento o mérito académico de los estudiantes para ser admitidos en un establecimiento o educación de excelencia, circunscribiendo de manera excepcional la posibilidad de seleccionar alumnos de mejor rendimiento escolar tan solo al 30% de la matrícula de los denominados liceos emblemáticos. La señalada prohibición no constituye otra cosa que una injusticia y un desconocimiento expreso al mérito y al esfuerzo que cada una de las familias chilenas de manera admirable inculca y promueve en virtudes tan relevantes como lo son el sacrificio, el trabajo y la perseverancia en la educación familiar de sus hijos e hijas. Como Estado, es nuestro deber rescatar y fomentar este tipo de valores. De lo contrario, estaremos dando la señal errónea de que en nuestro país tenemos todos los derechos del mundo y que estos derechos no están asociados a ningún deber. Lo anterior sería generar un daño irreparable a nuestros niños y jóvenes, constituyendo indudablemente una muy mala señal para la educación en nuestro país. A mayor abundamiento, las consecuencias nocivas de la prohibición de selección contenida en la ya citada Ley 20.845 no solo están constituidas por el impacto en el esfuerzo de miles de familias que inculcan diariamente las virtudes que acabo de mencionar en la formación familiar de sus hijos e hijas, sino que también impactan nocivamente en uno de los más relevantes vehículos de movilidad social conocidos en nuestro país, como son los liceos emblemáticos. Dichos establecimientos, los liceos emblemáticos, no solo constituyen una señal de reconocimiento al mérito y al esfuerzo de los alumnos y alumnas, también cumplen un rol social estructural en el ingreso selectivo a la educación superior. Estos establecimientos o liceos ofrecen una formación de excelencia en el plano académico a jóvenes con talento, pertenecientes a los sectores más vulnerables y de menores recursos económicos de nuestro país, cuyas familias,
no cuentan con los medios para solventar una matrícula en un colegio particular pagado, derrotando la barrera socioeconómica y mejorando las oportunidades de acceso a las universidades y carreras más selectivas del país. Un ejemplo de esto es que en cifras del año 2016, entre los alumnos seleccionados en las dos universidades más grandes de Chile y de mayor prestigio académico, como la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, solo el 18% proviene de un liceo municipal. De estos, únicamente el 73% viene de un liceo emblemático o de excelencia. Es indudable, señor presidente, que el sentido común indica que cualquier atentado a las virtudes expuestas antecedentemente representan una afrenta directa contra la educación pública, la igualdad de oportunidades, la promoción del talento, de las capacidades de nuestros alumnos, del esfuerzo, todas condiciones necesarias para la construcción de una sociedad libre y justa. Es por esto que mi voto es a favor de esta gran iniciativa del Ejecutivo en orden a establecer que los establecimientos educacionales de excelencia, comúnmente denominados liceos de excelencia, puedan seleccionar al 100% de sus estudiantes, cumpliendo los requisitos indicados y contenidos en el presente proyecto de ley, y que adicionalmente se permita que los establecimientos que cuenten con proyectos educativos que desarrollen aptitudes que requieran de una especialización temprana puedan aplicar sus propios procesos de admisión. Votaré a favor, señor presidente, he dicho. Gracias, señor diputado. Don Osvaldo Urrutia. Quiero informar que en paralelo hay 6 comisiones técnicas sesionando y algunas de ellas están en este momento en proceso de votación. Le ofrezco la palabra al honorable diputado don Raúl Saldívar Auger y a continuación al honorable diputado don Mario Venegas Cárdenas. Diputado Saldívar tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Este proyecto, sin duda alguna, se aleja considerablemente de los consensos en cuanto a educación, sobre todo la evidencia de aquellos expertos que vinieron a exponer durante la tramitación del proyecto de inclusión, que a modo de síntesis, entre otras tantas cosas, señalaron que la selección afectaba a los estudiantes que eran rechazados, que este descreme, por decirlo en sentido figurado, tiene efectos espurios y que no mejora el servicio educativo, sino que facilita el desempeño de algunos docentes, pero no necesariamente significa que el establecimiento tenga un mejor sistema. En este sentido, la visión fue unánime, propender a eliminar toda forma de discriminación dentro de las aulas. Ante esto, señor presidente, me pregunto, ¿cuál es el motivo de seguir seleccionando a los estudiantes? De acuerdo a la evidencia, me es posible responder algo simple, que es el poder seguir, entre comillas, este descreme y creyendo así que estamos mejorando la educación, tratando a los estudiantes como un producto de manufactura en una fábrica. Claro, para muchos el individuo es solo una pieza en el engranaje económico. Señor presidente, nos guste o no, el rendimiento está condicionado por el capital sociocultural del entorno más cercano al niño o la niña, por lo que cualquier selección no está apuntando hacia el estudiante en forma directa, está siendo pensada para seleccionar a la familia, a los padres y dejando obviamente fuera a los más problemáticos. ¿Es posible brindar la misma educación a niños en un ambiente segregado? La respuesta es sí, pero no tendrá el mismo efecto, pues la educación sirve para desenvolvernos en nuestra vida, en crear nuestros sueños y pensar en el cómo podemos conseguirlos. Una vez hecho el análisis pormenorizado de los efectos de la segregación en el sistema escolar durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el querer mantenerla hoy es solo porque persisten intereses mezquinos en mantener el negocio de la educación y no buscan mejorar la educación. Como lo he mencionado en otras oportunidades,
brindar el servicio de educación a través de establecimientos educacionales que se encuentren diferenciados de acuerdo al nivel socioeconómico y cultural es similar a la doctrina separados pero iguales, que era similar al apartheid, en donde se institucionalizó la segregación de blancos y negros en Estados Unidos. Sin embargo, señalaban que no vulneraban los principios de igualdad al separarlos. En efecto, se establecieron vagones especiales para personas negras separados de los destinados a blancos. Y el argumento era muy similar al que tenemos en Chile sobre la segregación. Es decir, que no importa si el establecimiento educacional es del Estado o privado o particular, subvencionado. La importancia está, según se señala, en la calidad del servicio. No obstante, la Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente señaló que hacer tal discriminación afectaba a las personas negras, pues se les negaba la integración social y estaban siendo discriminados. Hoy, señor presidente, en nuestra realidad, la discriminación no es en base a criterios raciales, pero sí lo es en cuanto al nivel sociocultural y socioeconómico. Y es así como hasta el momento existen escuelas y colegios para niños pobres, para niños más o menos pobres, para niños de los distintos estratos medios y finalmente colegios para las clases altas, donde se educan buena parte de los dueños del país. Este sistema escolar es la expresión de nuestro sistema económico, donde cada quien se relaciona con sus iguales y no es capaz de entender la realidad de otras personas, reproduciéndose así la segmentación social, donde las personas no tienen empatía por el resto y existe un continuo descreme en base al mérito. Lo triste de esta tendencia que quieren homologar en nuestro sistema de vida es muy similar a aquella historia de ciencia ficción, El mundo feliz, de Aldous Huxley, donde existían clases sociales demarcadas, donde no solo las ocupaciones estaban establecidas por castas, sino que las aspiraciones, y así cada uno en su lugar, sin cuestionar el orden establecido. Al respecto, Herbert Marcuse sentenció: en esta sociedad el aparato productivo tiende a hacerse totalitario en el grado en que determina no solo las ocupaciones y aptitudes y actitudes socialmente necesarias, sino también las necesidades y aspiraciones. Señor presidente, por las razones anteriormente expuestas, es que votaré en contra de todo proyecto de ley que naturalice y busque normalizar la desigualdad, que busquen legitimar el sistema desigual, ese sistema desigual en que vivimos y que tiene por finalidad obtener un consentimiento, como lo señaló el italiano Antonio Gramsci, un consentimiento con las condiciones materiales de exportación, productos de la repartición desigual de los beneficios económicos. Debemos perseverar en eliminar todas las barreras que dificultan una real inclusión de todos los estudiantes y avanzar como lo hicieran otras sociedades donde eliminaron la selección e incluso no evalúan formalmente a sus estudiantes, como lo son países tales como Finlandia y Noruega, y que tienen los estándares más altos de bienestar. Por lo anteriormente dicho, señor presidente, es que anuncio mi voto en contra de este proyecto de ley. He dicho. Muchas gracias, señor diputado. Ruego silencio, por favor, a las tribunas. Le pido a los jefes de comité que nos constituyamos ahora, inmediatamente al inicio de la siguiente intervención en comités. Le ofrezco la palabra al honorable diputado don Mario Venegas Cárdenas y a continuación al honorable diputado don Gonzalo Binter Echeverri. Diputado Venegas, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas, estimadas colegas, hablo en nombre de mi bancada, la Democracia Cristiana, y quisiera hacer algunas precisiones. Y es que aquí estamos hablando del sistema de admisión escolar para establecimientos que reciben aportes del Estado, de manera que todos los establecimientos pagados
no están obligados por este sistema de admisión que fue recientemente creado y que está en plena implementación en el país por la ley 20.845 y el reglamento respectivo del 152. Y esta discusión se hizo. Y lo que aprobamos este nuevo sistema, que quisiera además desmitificar este reduccionismo, esta falta de seriedad intelectual a hablar de una tómbola, que es una manera de caricaturizar un sistema que es mucho más serio y que se aplica en muchas realidades en el mundo y que funciona bien. Es un sistema desarrollado por la Facultad de Ingeniería de nada menos que la más prestigiosa universidad de nuestro país, como es la Universidad de Chile. ¿Y qué nos dice ellos? Que en la aplicación gradual de este proceso ha tenido un nivel de eficacia y eficiencia que incluso está por encima de los estándares de otros países del mundo. Casi el 60% de los alumnos sometidos a este sistema quedan en su primera prioridad. 6 de cada 10 quedan en su primera prioridad, quedan en el colegio al que postularon en primera preferencia. Y esta cifra aumenta al 82% cuando hablamos de las 3 primeras preferencias. O sea, es altamente eficaz y está funcionando bien. Y se está aplicando gradualmente. ¿Por qué decimos que no a este proyecto enviado por este gobierno? Porque queremos que se respete, por favor, a la tribuna, tal como lo establece nuestra Constitución, y que establece además que el Estado tiene el deber de garantizar que eso ocurra, el derecho preferente que tienen los padres para elegir el establecimiento en que quieren que estudien sus hijos. Y no al revés, que sean los establecimientos los que elijan a los alumnos que quieren educar. Porque eso era la realidad anterior a la ley 20.845. Había selección arbitraria, rendimiento, proyecto educativo, una sinfín de razones que hacía que el establecimiento fuera el que seleccionara a los estudiantes. Y luego los rendimientos de esos alumnos descremados, escogidos, se usaban para hacer algo que es terriblemente pernicioso en nuestro sistema: marketing. Marketing para atraer más matrícula. Coherente con el sistema de entender la educación como un bien de servicios, un bien de consumo que se transa en el mercado según las reglas del mercado. Nosotros creemos que la educación es un derecho. Es un derecho que el Estado debe garantizarle en igualdad de condiciones a todos. Silencio, por favor, en las tribunas. Por eso es que, mire, no hay, estimados colegas, por favor, no sigamos repitiendo cosas que son falsas. No hay sistema en el mundo que garantice que el 100% de los alumnos queden en la primera preferencia, en el colegio. Si el problema se genera cuando hay un colegio que tiene una gran demanda, que no son todos, son algunos. Explíquenme cómo resuelve el tema de un colegio, cualquiera, que tiene 100 vacantes, pero tiene 500 postulantes. ¿Con qué sistema usted resuelve? ¿Cómo selecciona? Bueno, el sistema que hemos creado selecciona y pone a competir a los 500 en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones y no de manera arbitraria. Y esto es lo que quieren cambiar, y no estamos dispuestos a una involución que significa un sentimiento contra reforma de algo que hemos aprobado recientemente y que está aplicado. Una diputada en desconocimiento probablemente nos dijo como argumento que habíamos
postergado la entrada en vigencia en la región metropolitana. Le quiero contar que fue su propio gobierno el que lo solicitó y nosotros razonablemente por la envergadura le estamos planteando, ¿no es cierto?, que sí. Le estamos planteando que sí. Por eso es que yo quiero decirles que no vamos a aprobar, vamos a rechazar este proyecto porque además el mérito conceptualmente no tiene ni es un buen... Por favor, le ruego a la tribuna que hagan gala de su educación, guardando silencio mientras los parlamentarios están haciendo uso de la palabra. Gracias. Continúe, estimado colega. Está demostrado por los principales académicos, por los principales investigadores, que el pretendido mérito académico como un elemento para determinar quiénes se quedan de esos 100, de 500, es un mal seleccionador, es una cosa que no resiste análisis técnico, porque el mérito académico, el rendimiento escolar más tiene que ver con el capital cultural de la familia de la que provienen los alumnos, no de un mérito que pueda ser atribuido al alumno en cuestión. Por eso que técnicamente y prácticamente vamos a decir que no a este proyecto. He dicho, señor presidente. Gracias, estimado diputado Mario Venegas. A continuación ofrezco la palabra al honorable diputado Gonzalo Winter. Tiene usted la palabra, estimado colega. Muchas gracias, presidente. Yo quiero recalcar que me parece muy negativo la forma en que se ha dado este debate a nivel de opinión pública, prensa, políticos, etcétera, porque ha sido una guerra de eslóganes, descalificaciones, defensas férreas de legados, cifras mal entregadas a propósito, etcétera, y no se ha podido dar una discusión de fondo que el proyecto lo permitía. Y no se ha podido decir además que habemos quienes creemos que efectivamente el sistema de admisión escolar que se está implementando en el país, el nuevo sistema de admisión escolar, es mejorable, es bastante mejorable. Pero eso no tiene que ver con la discusión que el gobierno ha intentado, con muchas falacias, principalmente con falacias, traer a colación en la sociedad. Falacias, por ejemplo, que quiero plantear. Yo creo en el rol de los padres a la hora de elegir la escuela a la que asisten sus hijos. Y esa es una de las razones por las cuales me opongo a este proyecto. Porque lejos de otorgarle a los padres el derecho a elegir la escuela de sus hijos, hace todo lo contrario. Les quita el derecho a elegir la escuela de sus hijos y le otorga a la escuela el derecho a elegir a qué niños quiere educar y a qué niños no, de acuerdo a su proyecto y de acuerdo a la pregunta del millón, de acuerdo al título del proyecto. Es si acaso el niño tiene mérito o no tiene mérito. Yo no creo que sea el sostenedor de una escuela el que puede definir si mi hijo tiene mérito o no tiene mérito. Yo creo que son los padres los que tienen el derecho a elegir a qué escuela quieren asistir y a qué escuela no. También se ha dicho que este sistema dejó fuera a gente del colegio que quería. Y eso es cierto. Y a mí me parece que es nuestro deber como parlamentarios empatizar con ese sentimiento y hacernos cargo de implementar una mejora y reflexionar por qué hay gente que no logra acceder a las escuelas que quiere. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿fue el sistema nuevo el que los dejó afuera? Con el sistema antiguo entraban todos los colegios que querían. Perdónenme, seamos un poco honestos, con el sistema antiguo ni siquiera podían postular a las escuelas que pueden postular ahora, y existía una selección mucho más fina que se llamaba financiamiento compartido, que le decía a un niño que no podía entrar a una escuela financiada por el Estado porque no tenía plata para pagar esta. Eso era discriminación. El 82, presidente, le pido por favor que llame al orden a la gradería. El 82% de los postulantes en regiones, fuera de la región metropolitana, han accedido a una de sus tres preferencias. A mí no me parece que esta cifra sea necesariamente alta, porque creo que tenemos el deber también de empatizar con los que quedaron afuera, pero sí no invitarlos a falacias y a decirles que si hubiera otro sistema, si hubiera selección por mérito, todos hubiesen quedado en el sistema que querían, porque déjenme decirle algo muy sencillo, pero tan sencillo que este debate no ha permitido mostrar. Si hay un cupo y dos postulantes,
uno de los dos va a quedar afuera. La pregunta que tenemos que hacernos como sociedad es ¿por qué hay un solo cupo deseable por las familias y no hay 2 cupos deseables en donde hay 2 niños que quieren estudiar en un colegio de calidad? Esa es la pregunta. Ahora vamos al fondo, el mérito. Yo estoy de acuerdo con el cartel que dice ahí arriba, lo bajaron ya, que decía el mérito sí existe. Yo sí creo que el mérito existe. Y no voy a caer en esta exageración de decir que todo el resultado del rendimiento de un estudiante es producto del capital cultural o de la familia. No, si el esfuerzo existe. Lo que no es cierto es, 1, que exista una forma de medirlo, y 2, que este proyecto se trate de eso. Porque no hay forma en el mundo de medir el mérito. Hay 2 niños. Uno resulta que no estudia, le gusta hacer otras cosas, le gusta, qué sé yo, cualquier cosa menos estudiar, y tiene padres letrados que le enseñan, que lo ayudan, etcétera. Tiene hermanos que lo acompañan al colegio, etcétera, lo ayudan a hacer las tareas. Y hay otro niño que tiene alguna clase de discapacidad, que los padres son extranjeros, ni siquiera hablan el idioma, y uno tiene un promedio 4,3 y el otro tiene un promedio 4,2. Según este proyecto, el segundo niño tiene menos mérito que el primero, con 1/10 de diferencia. Por lo tanto, hay que recordar, tratar a los que son distintos como iguales también puede ser una forma de discriminación. Pero lo relevante que quiero decir con esto es que el esfuerzo existe, pero no es cierto ni que sea medible, ni que el proyecto se trate de eso, porque la selección aquí establecida es por nota, por rendimiento académico o por ranking. Y eso no es sinónimo de esfuerzo, sino que es nota, ranking y selección académica. Pero lo relevante es que el presidente Piñera dijo: las oportunidades educativas son escasas y es más justo el mérito que el azar. Yo podría estar de acuerdo con que es más justo el mérito que el azar. Lo que no estoy de acuerdo es que el presidente Piñera tenga una forma de medir el mérito. Entonces, me voy a la primera parte de la frase. Las oportunidades educativas son escasas. Las oportunidades educativas son escasas. Las oportunidades educativas son escasas. Ese es el debate que tenemos que estar dando. ¿Por qué las oportunidades educativas son tan escasas en tiempos en que Chile ha crecido tanto? En donde estamos orgullosos de lo que esta república ha construido, en donde el crecimiento económico lleva 30 años sostenidamente creciendo. Esa es la verdadera discusión, y no jugar con las experiencias de incertidumbre o ansiedad que viven sinceramente los apoderados por no quedar en las escuelas que quieren. Nosotros reconocemos que actualmente hay escuelas deficientes y que tienen mal nivel académico, y comprendemos el problema que se ven enfrentados las familias. La pregunta es, ¿lo que tenemos que hacer es sacar a un niño de allá adentro, o lo que tenemos que hacer es generar un sistema de educación pública en donde la mayoría de los niños pueda acceder a una escuela que sus padres consideran deseable para lo que quieren con su hijo? Entonces vamos al problema real. Porque cuando hablamos de que hay un problema sistémico de abandono de la educación pública, no son frases para la galería. Este año 2019 vamos en la tercera medición de 2016 de la Agencia de la Calidad. Y en la actualidad existen 218 establecimientos de educación básica que están en serio peligro de ser cerrados o que son considerados deficientes, lo que supone una reubicación de alrededor de 60.000 alumnos y sus respectivas familias a establecimientos que no se sabe si tienen la capacidad para absorber esta nueva matrícula. Entonces resulta fundamental consignar que la distribución de estos establecimientos no es al azar. El 75% de los insuficientes son municipales y un 25% son particulares subvencionados. En otras palabras, se está afectando nuevamente a la educación pública. La pregunta es, tenemos 60.000 estudiantes que van a escuelas de baja calidad, a escuelas que el mismo Estado considera insuficientes, y de lo que vamos a discutir es de aula segura y de admisión justa. Por favor, discutamos de por qué en 200 años de república no hemos sido capaces de generar escuelas públicas a las que asistan todos los niños. Y la segunda pregunta es, en este momento de la historia de la humanidad, ¿creemos que hacer competir más férreamente a los niños es lo que nos va a llevar adelante y al desarrollo? Déjenme avisarles a todo el mundo que está escuchando esto. Tenemos una crisis brutal entre nuestros jóvenes que se llama depresión. Pero brutal. Y resulta que, déjenme contarle, a los que les parece gracioso, a usted le parece gracioso la depresión, que el suicidio se convirtió en la causa de mortalidad número 1 entre nuestros adolescentes. Es decir, tenemos nuestros escolares, resulta que hay muchos que no quieren vivir, y nos parece que la mejor forma de solucionar esto es generar más y más y más competencia. Y por último, la pregunta que a mí me parece el millón. ¿Y si fuera cierto lo del mérito? ¿Qué pasa con el que no tiene mérito? ¿Vamos a castigar al que no tiene mérito? Señoras y señores, la educación en Chile, y luego de un arduo debate en la antecesora de esta Cámara,
es considerada un derecho humano al que accede toda la sociedad, no al que accede el que tiene mérito o tiene menos mérito. Por lo tanto, el que tiene para pagar la educación accede a ella y el que no también. Y nosotros no somos una escuela de cazatalentos. Nos andamos buscando, mira, este gallo podría desarrollarse mejor, así que tenemos que potenciarlo para que tire para arriba. Nosotros somos el Estado de Chile y le tenemos que proveer de educación a los que tienen mérito, a los que no tienen mérito, a los que les va bien, a los que les va mal y a la sociedad completa, porque el derecho a la educación de la sociedad completa es un problema de la sociedad completa. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Winter. Les ruego participen en el debate escuchando. Tiene la palabra a continuación el representante de la provincia de Cautín en la región de la Araucanía, diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado. Gracias, presidente. La verdad es que uno siempre ha estado de acuerdo con quienes luchan por la educación pública, gratuita y de calidad. Pero no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Lo primero, presidente, que hay que hacer es nivelar la calidad y de ahí hacia arriba. Y eso pasa por un tema mucho más profundo que evitar la selección en aquellos colegios de alta exigencia o que definitivamente tienen proyectos educacionales específicos a los que aspiran quienes ven en ellos la opción de desarrollarse. Vivimos en un país demasiado centralizado para mi gusto y por lo mismo cuesta que salgan a la luz pública problemas que se dan solamente en las regiones en estos momentos. Les aseguro que en la región metropolitana no querrán ver lo que vimos en regiones este año, con padres y niños angustiados que trataban de entender por qué se les negaba el derecho a elegir. Cientos de padres se acercaron a mí con casos realmente insólitos. Hermanos que quedaban en diferentes colegios, menores que eran destinados a establecimientos educacionales alejados de sus casas, otros tantos que simplemente no querían ir a clases porque el colegio que les tocó no era el que querían o porque no cumplían con sus expectativas. En fin, en Chile entero se conocieron historias en las que padres e hijos no entienden por qué se les designa un colegio y no son ellos quienes pueden escoger libremente el colegio que quieren. Para los que crean que imponiendo una pseudo igualdad estamos creciendo, les recuerdo que de acuerdo a datos obtenidos por la prueba PISA 2015, para ese año, el 38,4% de los estudiantes de los países pertenecientes a la OECD fueron admitidos en sus establecimientos educacionales a través de antecedentes académicos. A diferencia de Chile, que solo fue en un 17,3%, ingresó por esa vía. La misma fuente confirma que Singapur, uno de los países líderes en los rankings de PISA, selecciona por mérito académico al 87,4% de sus estudiantes. Otros países, como Alemania, República Checa, Suiza, Italia, utilizan antecedentes académicos para procesos de admisión escolar para alrededor de la mitad de sus estudiantes. Es más, la evidencia internacional comparada nos muestra que no hay países de la OECD en los que las prácticas de selección vía antecedentes académicos no existan. Siempre acudimos a la OECD para compararnos y cuestionar los procedimientos en nuestro país. ¿Y qué pasa con este tema entonces? ¿Por qué nosotros, incansables defensores de la democracia y la libertad, coartamos eso? Y queremos impedir, por ley, que los padres y los estudiantes elijan dónde cursar sus estudios. Seamos consecuentes, señores. No podemos definir nosotros hasta dónde llega la libertad de elegir de los chilenos. Les aseguro que convirtiendo a los niños en números, que van a tomar una tómbola para que ésta le imponga dónde deben ir, no mejorará en nada la calidad de educación en nuestro país. Para lograrlo son otros los cambios que se necesitan y les aseguro que todos los entornos son óptimos y favorables para implementar mejoras. Cuando quienes están ahí sienten que ese es su lugar, que fue su opción y que de ellos depende avanzar, porque así se los señala su sentido de pertenencia. Además, les recuerdo
que la encuesta Panel Ciudadano realizada por la Universidad del Desarrollo en mayo del 2019 arrojó que el 75% de los encuestados cree que cuando hay más postulantes que vacantes en un determinado liceo público o subvencionado, la asignación de cupo debiera realizarse mediante un procedimiento que tome en cuenta el mérito académico de los estudiantes. Solo un 25% respondió que la asignación debiese ser mediante un procedimiento aleatorio. El 72% de los encuestados considera pertinente que los liceos públicos de alta exigencia académica puedan escoger a sus estudiantes en base a su rendimiento académico. Solo el 28% consideró que no es pertinente. Un 78% de los encuestados considera valiosa la existencia de ciertos liceos públicos cuyo sello principal sea la alta exigencia académica. El 22% no la considera valiosa. Los liceos de alta exigencia históricamente han logrado que estudiantes de los entornos menos privilegiados del país se posicionen en las mejores universidades y en la esfera pública. Terminar con la selección por mérito académico es cerrar la puerta a ese motor de movilidad social. El 70% de la matrícula de los liceos de alta exigencia proviene de las familias con ingresos inferiores a 576.000 pesos. Los estudios nacionales indican que los liceos de alta exigencia en Chile agregan valor a los estudiantes. Los estudiantes de liceos de alta exigencia tienen mejor desempeño que aquel que es predicho únicamente con su nivel socioeconómico. Me imagino que a muchos diputados les pasó lo mismo en marzo. Yo viví la frustración de padres y estudiantes que no lograban entender por qué se cortaba su posibilidad de elegir un colegio. Esto lo sabemos quienes representamos a regiones, porque recién el próximo año se enterarán en la región metropolitana el caos que se generó con el sistema de tómbola que hoy impone una opción sobre una materia en la que ellos antes podían escoger. Les cuento, a los que no saben e impulsan ideas, que como siempre la teoría no necesariamente se traduce en una práctica exitosa. Los primeros resultados del sistema de admisión centralizado han generado un gran descontento entre los alumnos, especialmente en aquellos con mejor desempeño académico, que ven con frustración que sus esfuerzos no se han visto recompensados pudiendo acceder al establecimiento educacional que ellos querían y de acuerdo a su propio proyecto personal, en el cual han invertido tiempo, dedicación y valores como la responsabilidad y la perseverancia. Creo que un sistema de admisión justo debiera distinguir y dar prioridad en la elección a quienes demuestran un mayor mérito, incentivando así valores fundamentales para nuestra sociedad. Por eso, señor presidente, votaré a favor de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado Mellado. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio. A continuación, intervendrá el representante de la región del Maule, del distrito 17, diputado radical Alexis Sepúlveda. Gracias, presidente. Bueno, en mi caso en particular, represento, por cierto, una zona en la cual no nací. Yo vengo de Cauquenes, estudié en la escuela 1, escuela con número, una escuela bastante sencilla. Posteriormente, buscando una mejor educación, mis padres y en conjunto conmigo tomaron la decisión de trasladarme al internado nacional. Tenía 13 años, me vine a Santiago sin conocer prácticamente la ciudad y finalmente terminé mis estudios de enseñanza media en el Liceo de Hombres de Cauquenes. Tuve la oportunidad porque en Cauquenes efectivamente no había muchas alternativas educacionales, sobre todo en la etapa secundaria, y por lo tanto la mayoría de los alumnos terminaban en dos alternativas, en el caso de los hombres, el Liceo de Hombres o el Liceo Politécnico. Y en el Liceo de Hombres me tocó compartir en un curso heterogéneo, en distintos aspectos, pero por sobre todo en lo económico. Ahí convivían los más pudientes del pueblo, con también aquellos alumnos humildes, destacados,
que eventualmente entraron en estos cursos de selección. Y fíjense que a propósito de que no había gran problema con la demanda, efectivamente habían procesos de selección que realizaba el establecimiento, en este caso, en seleccionar un grupo de alumnos para colocarlo en un curso destacado o de mayor preocupación. Pero fíjense que ahí no necesariamente entraban los mejores alumnos, no entraban los que tenían más mérito. Por cierto, los contactos personales, familiares, siempre hacían que algunos alumnos con menor rendimiento académico o con menores o malas notas entraran al mejor curso, porque por cierto tenían una situación acomodada, una situación de privilegio en una comuna tan pequeña como Cauquenes. No me vengan a hablar de mérito, aquellos que están en la gradería. No me vengan a mí a decir que hice todo mi recorrido en la educación pública como es esta y el problema que hoy día tenemos. Porque aquí el problema no es lo que plantea la ministra con su proyecto. El proyecto de la ministra no tiene una solución técnica al dilema de que tenemos escasos cupos disponibles para una demanda que la supera. Siempre va a quedar gente fuera del lugar donde quiere estudiar. Y por lo tanto, ese dilema no lo resolvemos con la propuesta de la ministra, donde en definitiva son los establecimientos educacionales los que definen quién entra. Y ahí opera también la red de contacto, digámoslo. Hay algunos que quieren mantener o volver a ese sistema en las cuales segregamos a los estudiantes, colocamos a algunos en un sector o en un establecimiento educacional y destinamos al resto a simplemente a convivir con la problemática educacional de establecimientos que no dan respuesta o cobertura a sus requerimientos. Yo me quedo con las palabras que dijo mi colega Venegas. 6 de cada 10 de los que postularon quedaron en el primer lugar de sus preferencias. ¿Qué respuesta? Yo quisiera preguntarle a quienes están por aprobar este proyecto, porque aquí hay algunos manifestantes. La ministra se dedicó a recorrer el país en vez de preocuparse de los problemas de educación, en vez de dedicarle tiempo al conflicto con los profesores, porque a lo mejor... Silencio. Quédese nomás, descuéntele el tiempo. Porque a lo mejor si Silencio. la ministra... Perdón, le quiero pedir que se dirija a la ministra por su intermedio y que no interpele tampoco a la tribuna, para que vamos a calentar más de lo que está caliente. Problema. Continúe, diputado. Presidente, a mí no me complica la tribuna, para serle franco. Así que por su intermedio, presidente, a la ministra, yo le hubiera dedicado más tiempo a solucionar los problemas de los profesores y no haber tenido un largo paro de los profesores con lo que afecta a la educación pública, en vez de gastar su tiempo recorriendo al país promoviendo un proyecto que no cuenta con los votos y que no cuenta con el apoyo del Congreso. Yo le quiero pedir por su intermedio, presidente, ¿qué respuestas le podemos dar? ¿Qué respuesta le puede dar por su intermedio, presidente, la ministra, a todos aquellos estudiantes que hoy día quedaron seleccionados en los lugares que postularon? ¿Qué les vamos a decir? ¿Que ellos están ocupando un lugar que no les corresponde? ¿Que dejaron afuera a alguien que tenía más méritos en vez de ellos estar sentados en ese pupitre? Porque aquí lo que se cuenta es la historia de aquellos que no quedaron, por cierto, en el lugar que postularon. Pero yo quisiera contar la historia, me ha tocado en la calle conversar con ellos, de quienes agradecen que esta posibilidad que tuvieron, que en otras circunstancias, a través del proceso de selección, de los contactos y de los pitutos, no hubieran tenido la posibilidad de entrar a un establecimiento educacional de calidad. Esa es la diferencia. Hay jóvenes que hoy día tienen la oportunidad y que les vamos a decir que están ocupando un lugar que no le corresponde, que debería estar ocupando otro compañero. Yo quiero finalmente, por su intermedio, presidente, hablar a nombre de toda la bancada radical, de Fernando Mesa, de José Pérez, de Marcela Hernando, de Carlos Abel Jarpa, de Cosme Mellado, de Karim Bianchi y, por cierto, de usted que integra nuestra bancada, diputado Pepe Au, de que la bancada radical completa votará en contra de este proyecto, porque este proyecto no contribuye en nada a la educación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sepúlveda. Silencio. A continuación,
A continuación, tiene la palabra el representante del Distrito 6 de la región de Valparaíso, diputado de Evolución Política, Pablo Cast. Gracias, presidente. Yo quiero partir haciendo una reflexión que yo creo que ha estado muy ajena en toda esta discusión, que hemos caído mucho en lo visceral y poco en lo reflexivo. Yo creo que estamos todos de acuerdo con que la educación no es solo un medio para asegurar el máximo desarrollo de las personas como individuos, sino que también es el único sistema comprobado capaz de condicionar a la sociedad como un espacio de equidad, crecimiento armónico y paz social. Pero por supuesto, esto solo se logra si se aplica de forma en que estos principios puedan desplegarse. Cosa que cuesta mucho reconocer en el escenario actual, post-reformas y movilizaciones. Hoy día esta situación no se está cumpliendo ni se sostiene en ningún análisis serio. Distinto de lo que se ha dicho ahora en el debate, la forma en que se planteó la discusión de la reforma educacional durante el gobierno anterior, los que la seguimos desde nuestras casas y que a diferencia de lo que algunos parlamentarios han dicho, primero no fue aprobada por unanimidad, hubo una larga disidencia y por supuesto se construyó en base a muchos eslogans. Y hoy, de forma evidente, no cumplió ni con las promesas que hizo ni con las premisas que puso por delante para llevarla adelante. Al contrario, vemos cómo hoy día los espacios construidos sobre 200 años de historia, de excelencia, de movilidad social, de integración, se han convertido en escenarios de parafina, de gas, de violencia y mediocridad académica. ¿Qué fue lo que hizo esta diferencia? Más allá de mi opinión y la de la gran mayoría de los expertos que han estado a cargo de implementar sistemas educacionales en Japón, Alemania, Estados Unidos, Singapur, Suiza y una serie de países que además han mencionado varios parlamentarios acá en sus discursos, donde sin excepción se consideran factores de selección en sus sistemas educativos. El 70% de los chilenos apoya esta iniciativa y entiende que esta crisis en gran parte se genera por la torpe idea de que incluir el esfuerzo y la homogeneidad en los niveles de aprendizaje representan algo malo, una segregación y un castigo, cosa que es entender esto de la peor forma. Esto no es ninguna exclusión ni una injusticia, es simplemente hacer un sistema focalizado para concentrar nuestro esfuerzo y las capacidades que tiene el Estado para desarrollar oportunidades en su sistema educativo. Y aquellos que dicen que en Finlandia no hay segmentación, ojalá pudieran estudiar un poco más. Hay escuelas especiales en Finlandia, hay espacios donde se pueden desplegar los talentos artísticos y de otros proyectos educativos. Acá se ha hablado mucho en base al eslogan y espero que podamos terminar con esto y empezar a reflexionar de forma profunda. Y lo saben estos chilenos, no porque alguien se lo haya dicho, ellos saben que el mérito es algo que vale. Nadie los ha convencido, no es que se lo hayan creído, sino que lo han vivido. Todos lo hemos vivido y experimentado de alguna forma natural y positiva en nuestras vidas. Ninguno de estos países ni sociedades entiende la selección como una dialéctica de exclusión, de castigo y de pena para aquellos niños que necesitan un esfuerzo adicional para desarrollar sus talentos, sino como una forma eficiente y natural de enfocar y sintonizar los contenidos, la energía y los medios que enseñan en objetivos y materias apropiadas para quienes lo reciben, proporcionales a su nivel. Este proyecto viene a permitir a cada niño acceder a los espacios que mejor promuevan el desarrollo de todo su potencial, en función de su esfuerzo, de su talento y de sus capacidades. Y así revalidar como criterio válido las aptitudes especiales, sean lectivas, sean algún deporte, habilidad temática, musical o artística, para acceder a un establecimiento educacional apropiado, no es solamente un elemento apoyado por estos 7 de cada 10 chilenos, sino que es la forma más concordante y lógica, apropiada para el concepto de justicia que estamos buscando. El nombre de admisión justa, como se ha simplificado en este título del proyecto, hace justicia pero en base a elementos bien concretos. Hace justicia en base a la inclusión, porque aquí mucho se ha hablado de la selección, pero no se habla de que este proyecto incorpora criterios de inclusión como no lo hacía antes el sistema. Se hace justicia en base a recuperar la vocación personal, el esfuerzo personal y familiar como ejes de esta justicia. De ahí que criterios como la etnia, la cultura, la realidad familiar, la condición socioeconómica de los niños no pueden ser considerados como legítimos para segmentar a los niños ni por nivel ni por establecimiento educativo. Por eso estos son factores innatos y ajenos al esfuerzo y a la vocación personal. Muy por el contrario de lo que se ha señalado quienes se han opuesto en la discusión, la admisión justa no segrega ni discrimina, sino que viene a restablecer la balanza en un sistema que hoy está perjudicado
por sobre todo a la clase media y a la clase baja, y a los estudiantes de alto y bajo rendimiento por igual. Primero, porque perjudica a los jóvenes de clase media y baja que buscaban ser seleccionados en liceos bicentenarios o emblemáticos por su mérito académico, por su trabajo, desmereciendo el esfuerzo de su familia y los que están detrás de ellos. Perjudica también a los estudiantes de bajo rendimiento, que acá se ha hablado mucho de que ellos quedan excluidos y castigados, porque podrían ser perfectamente seleccionados en liceos de alta excelencia, viéndose enfrentados a un nivel inadecuado para ellos, con las consecuencias directas de la deserción escolar, la frustración y la dispersión de los procesos de aprendizaje. Se ha señalado también que es beneficioso sentar en una misma sala a estudiantes aventajados con aquellos que no lo son. Bueno, esto puede ser, pero después de una nivelación. Se ha dicho que esto generaría un efecto par, por quienes los primeros influirían positivamente sobre los segundos, aumentando el nivel académico en la sala de clases. Pero no hay ninguna evidencia científica ni seria que respalde esto. Al contrario, toda la evidencia indica que agrupar a los estudiantes según capacidades o talentos similares favorece la aplicación de métodos de enseñanza y aprendizaje adecuados, pues permite que los profesores puedan adaptarse de mejor manera a las condiciones especiales de su curso y a los niños ir de acuerdo a su propia etapa en que se encuentran. De igual forma, si miramos la experiencia internacional, veremos que este proyecto va en el camino seguido previamente por otros países miembros de la OCDE. Según este informe PISA del 2015, para medir el rendimiento académico a nivel mundial, en Chile el 17% de los estudiantes son seleccionados por mérito, menos de la mitad que el 38% que promedian los países de la OCDE. Más aún, incluso en lugares donde se han implementado con anterioridad esta eliminación de la segregación, de la segmentación de los niños, como en Boston y Nueva York, han vuelto atrás y han vuelto a admitir la existencia de escuelas públicas selectivas y apropiadas con proyectos educativos especiales. De estos colegios, tal como ocurre con ciertos liceos emblemáticos de nuestro país, han salido generaciones de mujeres y hombres destacados en toda nuestra historia. Y por lo mismo tenían hasta hace algunos años hasta 6 veces más postulaciones que vacantes disponibles. En este sentido, el proyecto que hoy discutimos, además de estar en sintonía con lo que buscan las familias chilenas de validar su esfuerzo, viene a complementar un modelo que por razones ideológicas hoy solo se ha aplicado parcialmente en nuestro país. No se ha logrado implementar de forma integral. Creo, estimados colegas, que hoy estamos frente a una decisión de carácter muy importante. Hoy tenemos la oportunidad de avanzar en un Chile más integrado e inclusivo, donde no se discrimina a nuestros niños según su origen o condición social. En Chile, en que la capacidad de las familias de construir un futuro, ojalá sea valorada y sea recompensada. Qué bueno que algunos parlamentarios, en algunos comentarios que se han hecho acá por su intermedio según el presidente, han por lo menos reconocido y se han abierto a la posibilidad de que se llegara a considerar que el mérito es mejor herramienta que la tómbola, que el azar que existe hoy día. Y por eso los quiero invitar a que por lo menos, si es que es una obstrucción la forma en que hoy día se está midiendo, bueno, abrámonos al debate y reconsiderémoslo. Pero por supuesto, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que incorporarla por sobre el azar, que sin duda es el elemento más castigador que existe. Por todo esto, hoy votaremos a favor del mérito en la inclusión, del esfuerzo, de la integración. A favor de este proyecto, que no es solo un proyecto de admisión justa, es un proyecto de admisión inclusiva, admisión por esfuerzo. Y en base a esto, por supuesto, vamos a avanzar fuertemente en la justicia que hoy día nuestros niños merecen. Muchas gracias, presidente. Silencio. 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 Si quieren continuar donde están escuchando el debate, les pido silencio, por favor. A continuación le corresponde el uso de la palabra a la reglamento, diputado de la Vaca. Señor presidente, generalmente cuando existen este tipo de acciones hay varios diputados que alzan la voz pidiendo la aplicación del artículo 88 del reglamento. Solicito ocupar el mismo criterio en estos momentos, que por favor las personas que se encuentran presentes no hagan ningún tipo de manifestación tal cual lo señala el artículo del reglamento, si no se le aplica la sanción que establece el mismo 88. Gracias. Gracias, diputado de la Vaca. Continuamos el debate. Tiene la palabra la representante del Distrito 10 de la región metropolitana, diputada
de Revolución Democrática, Natalia Castillo. Muchas gracias, presidente. Los miembros de la élite chilena habitualmente explican el éxito a través del talento, del esfuerzo, del trabajo duro. Sin embargo, se omiten algunos detalles como el origen social, como que también el éxito es consecuencia de una multiplicidad de factores, de la familia en la que se nace, de los recursos que se tienen, de las redes de contacto también que permiten este éxito. Es curioso que este gobierno, el mismo que le saca la urgencia al proyecto que reconoce constitucionalmente la autonomía progresiva de niños y niñas, sea el mismo que promueva que niños y niñas de 12 años sean presas de la meritocracia. Más aún, cuando la mayoría de los ministros y ministras y el propio presidente estudió, fíjense que en colegios particulares de la región metropolitana, donde los aranceles anuales ascienden aproximadamente 5 millones de pesos. Por su intermedio, presidente, al ministro Gonzalo Blumel, que estudió en el Colegio Sagrados Corazones de Manquehue, la ministra que estudió en el Colegio La Masonet, el presidente Sebastián Piñera y Andrés Chadwick, ambos alumnos del Verbo Divino. Curioso que sean ellos y ellas quienes vengan acá a hablarnos de meritocracia, fíjese. A hablar que los niños que no tienen los recursos que ellos tienen tengan que competir por un cupo en el colegio, creando además la falacia de que solo aquellos que tienen mérito pueden acceder a educación de calidad. Eso es intolerable. Como Estado debemos asegurar que más y más niños y niñas puedan acceder a colegios de excelencia. Y no solo algunos pocos. ¿Y sabe por qué se lo digo, presidente? Porque yo estudié en un emblemático. Yo, siendo una niña de La Granja, estudié en el Carmela Carvajal de Prat. Postulé con 4.000 niñas. 4.000 niñas. Y sabe que, por su intermedio, presidenta, ministra, le puedo asegurar que a los 12 años no es tan fácil, no es tan trivial seleccionar por mérito, porque no es una ecuación simple, porque la educación, el acceso a ella, tiene que ver con muchos factores. Es por eso, es porque voy a defender siempre la educación pública sin segregación, con igualdad de oportunidades para todos y todas. Es que yo, mi bancada de Revolución Democrática, el Frente Amplio, nos vamos a oponer a este proyecto y a cualquier otra reforma regresiva en materia de igualdad del acceso a la educación. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Castillo. A continuación, el representante del Distrito 20 de la región del Biobío, diputado de la Unión Demócrata Independiente, diputado Sergio Bobadilla. Presidente, por su intermedio, presidente, yo quisiera hacer algunas reflexiones, pero quiero partir por su intermedio dirigiéndome al diputado Alexis Sepúlveda, que espero que no se retire de la sala. Decirle que yo lo entiendo perfectamente al diputado Sepúlveda cuando le pide o le reprocha a la ministra Cubillo, que ha recorrido el país informando en forma oportuna y veraz a todo y cada uno de los padres y apoderados que la han querido escuchar, porque creo que la verdad hay que decirla directamente. Ministra, la felicito por este despliegue a lo largo del país. ¿Y por qué? ¡Silencio! ¡Silencio! Oye, ya.
Oye, yo les quiero sugerir que no transformemos este debate en una guerra de gritos, dejemos que se expresen, ojalá con la máxima consistencia y convicción, las ideas favorables y contrarias. Tiene la palabra, continúe, diputado Bobadilla. Ministra, mis felicitaciones. Siga recorriendo el país y entregando información oportuna y veraz. A diferencia de lo que hizo el diputado Alexis Sepúlveda en la inauguración del hospital de Curepto, donde le ocultó información a la propia presidenta de la República, introduciendo un enfermo que no era enfermo al hospital para la inauguración. Lo entiendo, diputado, lo entiendo. La información creo que es buena y que nosotros aquí votemos en forma informada y no en forma sesgada, estimado diputado, por su intermedio, presidente. Decir, presidente, que el diputado Winter no le asigne absolutamente ningún mérito al desempeño y al esfuerzo que hacen las familias para que los alumnos tengan una buena educación de calidad y que el mérito, por cierto, importe al momento de elegir un establecimiento, lo entiendo, diputado Winter, por su intermedio. Pero me sorprende, presidente, me sorprende que el diputado Venegas, profesor, y tengo entendido que cuando ejerció fue buen profesor, no le asigne absolutamente ningún reconocimiento al esfuerzo de la familia, al esfuerzo de los alumnos por tener un buen rendimiento escolar. Realmente, presidente, me sorprende el diputado Venegas. Y yo espero, por cierto, que el diputado Venegas también reconozca lo siguiente, presidente. Si la región metropolitana se postergó su entrada en régimen, el sistema actual de admisión, quiero decir, presidente, que fue también con el voto del diputado Venegas. ¿Y por qué lo votó a favor? Porque creo que está consciente que el sistema actual tiene problemas y tiene problemas serios. Por eso el diputado Venegas, en su oportunidad, este proyecto que postergó la entrada en régimen en la región metropolitana del sistema actual, lo votó favorablemente. ¿Qué hace este proyecto, presidente? Por cierto, viene a corregir los graves problemas que le ha generado a miles de estudiantes a lo largo del país. Creo que es la oportunidad que tenemos para corregir y que efectivamente el mérito tenga importancia al momento de elegir un establecimiento educacional. También decir, presidente, por su intermedio, que yo entiendo que admisión justa para los colegas del Frente Amplio les signifique un tremendo problema. Creo que les da pánico. ¿Y por qué les da pánico? Porque este proyecto tiene como gran objetivo, presidente, restituir un derecho fundamental que tenemos los padres, que es elegir el proyecto educativo y el colegio donde queremos que nuestros hijos estudien. Ese es el significado de este proyecto, ese es el objetivo de este proyecto. También decirle, presidente, que yo entiendo al Frente Amplio y la izquierda que por definición doctrinaria no creen en la libertad individual y buscan por ello que el Estado reemplace ese bien tan preciado para nosotros, como es la posibilidad de elegir dónde estudiarán nuestros hijos y a cuál proyecto educativo vamos a adscribir. Los entiendo, pero también decirle, presidente, por su intermedio, que el Estado para el Frente Amplio es el gran hermano mayor, el que tiene que decidir por ustedes, el mejor asignador de los recursos, el mejor empleador. Nosotros, presidente, y esa es la gran diferencia que tenemos con el Frente Amplio, creemos en el ser humano, creemos que podemos tomar buenas decisiones. El Estado nos puede apoyar, pero nunca dirigir los destinos individuales ni la capacidad que tenemos para decidir. Presidente, si me lo permite,
Para mayor abundamiento, creo que el Frente Amplio representa una ideología que promueve las tomas, las paralizaciones, a quienes no les importa absolutamente nada, ni el mérito ni la educación pública. Porque con la promoción, presidente, de las tomas y la agresión están destruyendo a la educación pública que dicen defender. Termino, presidente. Creo, presidente, que sin lugar a dudas el Frente Amplio potencia el conflicto y adoran a su gran ídolo, el Estado. Durante, antes y después de las personas. La diferencia de nosotros es que creemos en la capacidad individual de los padres y apoderados de elegir la mejor educación para nuestros hijos. Por eso, presidente, yo invito a todos los colegas que apliquen el sentido común y votemos favorablemente esta iniciativa que viene a corregir Presidente, reitero mi invitación a todos los diputados presentes que recapaciten, devolvámosle a los padres y apoderados a lo largo del país y particularmente a los padres y apoderados de la región metropolitana a que ellos sean quienes elijan la educación para sus hijos y que no sea el Estado, porque ya el Estado nos demostró en el resto del país, a excepción de la región metropolitana, que se equivocó, en donde el mérito no ha tenido ninguna consideración al momento de elegir y decidir el establecimiento donde educarán o donde se educarán nuestros hijos. Presidente, un abrazo cariñoso para todos aquellos que aplicarán el sentido común hoy día y votarán favorablemente esta iniciativa. Gracias, diputado Bobadilla. Me están pidiendo reglamento, diputado Vidal. Reglamento, diputado Vidal. Sí. Presidente, quiero pedir reunión de comité. No sé si por el tiempo que queda tendría que ser con suspensión o sin suspensión, pero necesito reunión de comité ahora. Por la hora tiene que ser con suspensión. Tiene que ser con suspensión porque son las 7:55 y quedan solo 5 minutos y me ha pedido la palabra la ministra. Presidente, en alternativa, para no tener que alargar entonces el debate, lo que queremos solicitar en uso del artículo 140 del reglamento en la votación del cierre del debate. Muy bien, ahora la ministra cierra el debate. ¿Cumplió los requisitos? La ministra está cumpliendo los requisitos de 10 palabras. ¿Y todas las bancadas? No es lo mismo porque tendrán que renunciarlo a su derecho. ¿Pero cómo? ¿Y la bancada del PP no ha hablado? No es necesario, tiene que alegar su derecho. Allá. Perdón, sin ninguna de las bancadas que no ha hecho uso de la palabra alega su derecho, voy a darle la palabra, me la ha solicitado la señora ministra Cubillos antes de someter a votación el cierre del debate. Lo único que ha renunciado es ella. ¿Quién? Pero ella renunció. Reglamento, diputado Belolio. Presidente, más allá del evidente intento de censura poco democrático del Frente Amplio, el artículo 140 dice que la clausura es cuando se haya ocupado el tiempo de 2 órdenes del día, cuestión que no ha ocurrido. Por tanto, no corresponde y además de que no han hablado todos los comités. Por tanto, es mejor que se sinceren y digan que simplemente no creen ni en la democracia ni en la argumentación. Tranquilo, le sugiero a los colegas que hagan uso del reglamento, que no exacerben los ánimos. El secretario va a proceder a leer el artículo referido a las condiciones que deben concurrir para el cierre del debate. Honorable Cámara, el artículo 140 es súper
sumamente claro, dice: durante la discusión general de un proyecto se podrá pedir la clausura cuando el debate haya ocupado el tiempo de 2 órdenes del día, como ha señalado el diputado señor Belolio, o dice el reglamento, hayan hablado 10 diputados. Les recuerdo que ya hablaron más de 10 diputados. Le vamos a dar la palabra a la señora ministra y el cierre del debate está pedido ya por escrito conforme al reglamento. Por lo tanto, por cortesía constitucional, vamos a darle la palabra a la señora ministra por el presidente y después vamos a proceder a la votación del cierre del debate. Gracias, secretario. Como se puede ver, el reglamento estipulaba las condiciones para el cierre del debate. Le voy a dar la palabra, como lo ha solicitado, a la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Muchas gracias, presidente. Hoy se discute la idea de legislar sobre la admisión a colegios de alta exigencia académica y de especialización temprana. La idea de legislar, es decir, se decide hoy si el Congreso se abre o no a debatir sobre la forma de acceder a dichos establecimientos educacionales. Es el Congreso un lugar de debate. Es aquí donde los proyectos se deben discutir, enriquecer, perfeccionar. Y más aún, es aquí en el Congreso a donde los principales afectados por leyes que nos rigen deben ser escuchados. Si no es aquí, ¿dónde? Para este proyecto se anunció su rechazo antes de que ingresara, antes de que se escuchara ninguna opinión técnica y, mucho más grave, antes que se escuchara a ninguna familia afectada por el sistema de admisión escolar. Es decir, se cerró la puerta al debate. Más sorprendente resulta impedir este debate cuando el propio autor de la Ley de Inclusión, que creó este sistema, el exministro Nicolás Izaguirre, ha sostenido siempre que el debate sobre los liceos de excelencia quedó pendiente en ese momento. Él mismo hace 2 días señalaba en una columna de opinión que la Ley de Inclusión puede ser perfeccionada para encontrar un mejor equilibrio entre la no selección como regla general del sistema educativo y la selección por mérito o talento como algo excepcional para los liceos de excelencia, considerando criterios de equidad para asegurar un proceso justo. Y eso es justamente lo que este proyecto busca. Permite a determinados colegios con proyectos de alta exigencia académica o de especialización temprana en categoría de desempeño alto y con más postulantes que vacantes, que puedan aplicar a partir de 7º básico criterios objetivos de selección por mérito o talento, con criterios de equidad e inclusión, es decir, asegurando siempre un 30% para alumnos prioritarios y un 20% para alumnos preferentes. Mérito, sí, pero con inclusión. Los criterios se aplican entre jóvenes que tienen un mismo capital social. Por eso el proyecto reserva un 50% para alumnos vulnerables. Más aún, tampoco se entiende impedir este debate cuando el día siguiente de la promulgación de la Ley de Inclusión, un grupo transversal de diputados presentó un proyecto de ley prácticamente idéntico al que hoy se discute, pero con un porcentaje menor de inclusión. Es decir, siempre hubo consenso que el tema de los liceos de alta exigencia quedó mal resuelto en la Ley de Inclusión. Lo dijo y lo ha vuelto a decir el ministro que impulsó la ley y los diputados que apoyaron dicha ley. Entre quienes se oponen a este proyecto que hoy debatimos hay 2 grupos. Por una parte, los que creen que el mérito no existe cuando se habla de niños y jóvenes vulnerables, que habiendo 2 jóvenes en igual situación de vulnerabilidad, no es legítimo reconocer que quizás uno de ellos, con su propio esfuerzo, logró darle la vuelta a ese destino. ¿No merece en ese caso ser reconocido y ese esfuerzo valer al momento de elegir un liceo de alta exigencia donde continuar sus estudios? Y en el caso de los colegios de especialización temprana, ¿por qué no dar oportunidades a jóvenes de especial talento para que puedan desplegar sus potencialidades al máximo? ¿No es justo reconocer el talento deportivo y artístico en jóvenes vulnerables y ayudarlos a que lo puedan desplegar al máximo? Del mismo modo, si reconocemos un especial talento para el deporte, ¿por qué no reconocer al joven que tiene especial talento o predisposición hacia una mayor exigencia académica? Para algunos, no existe mérito ni talento en la clase media y en sectores vulnerables. Para ellos, las brechas e injusticias se produjeron al inicio de la vida y son irremontables. Con ese criterio jamás se podría seleccionar y en nada. Por de pronto, para la universidad tampoco, ni mucho menos para el mundo laboral. ¿O alguien puede decir que es justo que la Universidad de Chile prefiera aceptar a un joven de un colegio particular en vez de uno que ha tenido todo en contra en la vida y no pudo sacar el puntaje que necesitaba para ingresar?
En séptimo les decimos no importa el mérito. En cuarto medio se les dice todo es mérito. Se ha ido desvalorizando el mérito y el esfuerzo de los alumnos con un discurso que les dice a quienes han tenido una vida dura que nada pueden hacer, que para siempre estarán en desventaja. Se habla de efecto par positivo, de repartir por distintos colegios los alumnos que tienen mérito para llegar a un liceo de excelencia. Al estar en minoría, esos niños no ejercerán ninguna influencia en las escuelas a las que lleguen y ellos mismos se quedarán atrás y les habrán impedido usar las pocas escaleras que existen hoy día en Chile. Y lo que es peor, se pretende así experimentar, pero con hijos de otros, poniéndole a ese joven la carga de todas las injusticias del sistema. Se experimenta, pero con la educación de otro, porque lo coherente sería exigir que quienes defienden esta tesis enviaran a sus propios hijos a las escuelas de peores resultados de la educación pública para lograr el efecto par positivo. También hay otro grupo entre quienes se oponen a este proyecto. Son aquellos que creen que los liceos de alta exigencia académica no deben existir, que mientras no exista una oferta pareja para todos, no hay por qué intentar preservar liceos de excelencia. Es evidente que la responsabilidad del Estado es tener a toda la educación pública con los más altos estándares de calidad. Un país en que ojalá sea indiferente en qué colegio estudiar. Pero mientras eso ocurre, ¿permitimos solo a los jóvenes de los particulares pagados acceder a las mejores universidades, espacios de liderazgo e influencia en el país? Porque eso ocurre si se acaban los liceos de excelencia. Los únicos beneficiados serán los jóvenes de más recursos y menor talento, que tienen la suerte de estudiar en particulares pagados, porque el joven de menos recursos y más talento no tendrá ninguna posibilidad de tener un colegio que lo potencie y lo haga salir adelante. Trabajar para que todos los colegios sean de calidad es nuestra prioridad y desgraciadamente se han perdido varios años. Años en que se puso más el eje en quitar patines que en ponerlo y en gastar recursos públicos en educación superior más que en la escolar. Es absurdo, si se quiere hablar de calidad, seguir contemplando indolentes el daño que se ha producido a los liceos emblemáticos, que eran los colegios de más calidad en la educación pública. La realidad actual de los liceos de excelencia es además de completa integración, reuniendo en sus salas de clase alumnos provenientes de todos los niveles de ingreso. Son colegios, como alguien los definió una vez, de excepcional calidad, donde se rompe el nexo entre la cuna y rendimiento, que igualan o superan a los colegios particulares pagados, liceos meritocráticos e inclusivos, que constituyen la mejor escalera para que jóvenes de cualquier estrato socioeconómico accedan a las capas dirigentes de Chile. En materia de educación, no hay decisión más importante para una familia que la elección del colegio para sus hijos. Por eso tenemos la responsabilidad, el Gobierno y el Congreso, de debatir, mejorar y hacer más justo el sistema de admisión escolar. Durante el proceso 2018, en aquellos alumnos que postularon a colegios donde había más postulantes que vacantes, solo el 40% quedó en su primera preferencia. Datos del sistema de admisión escolar. Y si se considera aquellos alumnos que provenían del 10% de mejor rendimiento en su colegio de origen, solo el 33% quedó en su primera preferencia. Es decir, tenemos un sistema que está castigando y discriminando a los mejores alumnos de la educación pública. Y eso no solo es una injusticia, sino también una pésima señal. Si no se habla ni reconoce el mérito en el ámbito educacional, entonces ¿dónde? Reconocer el esfuerzo es un acto de justicia y una señal correcta. 10 niños de un mismo capital social, postulando a una vacante en un liceo de alta exigencia académica. ¿Cómo no va a ser más justo que el mérito académico pese en esa decisión por sobre un algoritmo? Pero para algunos, el mérito en los jóvenes vulnerables no existe o no es justo reconocerlo ni valorarlo. Joven de Linares, puntaje nacional de la PSU. Directora del liceo contó que no faltó ni un solo día de clase durante enseñanza media y recorría 20 kilómetros para llegar al colegio. Su puntaje nacional, mérito puro. Y así tantos jóvenes que llegan a séptimo u octavo amparados en su esfuerzo. Pero no. Están interrumpiendo a la ministra, presidente, por reglamento. Le ruego silencio, por favor. No, le ruego silencio, la ministra está hablando, después hablamos comité. No. A ver, vamos a explicar porque esto se está convirtiendo en un gallinero y la verdad es que ni termina de hablar la ministra ni podemos explicar. Por favor.
Por favor. Se dijo que por cortesía constitucional le otorgamos la palabra a la señora ministra, habiendo sido solicitado previamente el cierre del debate. Por lo tanto, ese tiempo no se computa. Lo que vamos a hacer ahora, y es lo que acabamos de resolver de acuerdo al reglamento, es que termina de hablar la señora ministra, nos constituimos en comité, porque hay dos palabras pedidas. Hay dos cierres de debate pedidos y ese cierre de debate fue solicitado antes de la solicitud de intervención de la ministra. Tiene la palabra Coloma. Punto de reglamento. No, presidente. Una palabra para acá, una palabra para allá y cerramos. Gracias, presidente. Quiero primero pedirle perdón a la ministra por haber tenido que interrumpir su discurso, pero el artículo 112 del reglamento dice que para prorrogar el tiempo de la orden del día se requiere unanimidad. Unanimidad que la bancada de la UDI y estoy seguro que el resto de Chile Vamos tampoco otorga. Y lo que usted señala respecto de la cortesía constitucional no existe. Es un invento. Por lo tanto, yo le pido, presidente, que cierre la sesión porque se ha cumplido el tiempo y tendrá que votarse cuando, según la tabla, esto corresponde. Pero la sesión ha sido terminada y le pido que la cierre. Muchas gracias, presidente. No. Suspendemos la sesión y solicito reunión de jefes de comité. Ruego silencio. Silencio. Les recuerdo a las tribunas, los que opinan de una manera y los que opinan de otra. Las tribunas no tienen derecho a intervenir en una sesión de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, les ruego silencio. De otra manera voy a desalojarlos. Advertido y así dicho, los unos y los otros. Quiero explicar lo que hemos estado debatiendo en comités. La verdad es que la interpretación que hemos hecho del reglamento, estimadas y estimados colegas, de acuerdo al informe de Secretaría General, es clara. No obstante, y por el bien del ejercicio de la Cámara, por la buena voluntad que nos debe llevar independientemente de lo que significan nuestras legítimas posiciones políticas, ideológicas o sencillamente de lo que nosotros podamos pensar y actuar en consecuencia respecto de uno u otro proyecto, lo que hicimos fue buscar alternativa a lo que hoy día el reglamento nos indica. La primera alternativa fue que, habiendo sido solicitado el debate por 3 comités, en tiempo oportuno, y esto es antes del cierre del orden del día, incluso en el orden del día considerando el tiempo que había sido ocupado por el informe, se le otorgó la palabra por gentileza constitucional a la señora ministra. Así lo entendimos todos, de tal manera que, habiendo sido solicitado el cierre del debate en tiempo previo, inmediatamente terminada la intervención de la señora ministra, debíamos votar el cierre del debate porque no hubo unanimidad de la sala. Eso era bastante simple. Todos vimos lo que pasó. He pedido sesión de comité. Si en la sesión de comité, independientemente de la posibilidad de aplicar el reglamento tal como había sido informado por Secretaría General, propusimos alternativas distintas, que fue lo que el diputado Vidal y el diputado Monsalve, habiendo solicitado el cierre del debate, estuvieron de acuerdo como para retrotraer esa solicitud y decir, mira, nos pedimos el cierre del debate, sigamos mañana para que todos los parlamentarios que quedan puedan hacer uso de la palabra durante la mañana. Esa alternativa la expusimos. Que hablen todos los que tengan que hablar, terminó el orden del día, terminó el debate y votamos. Segunda alternativa. La tercera alternativa es que si no hay acuerdo ni para cerrar hoy día, estoy hablando de acuerdo de buena voluntad, no estoy aplicando todavía el reglamento. Si no habiendo acuerdo en esta posibilidad de cerrarlo y votar hoy día, ni tampoco de dar la oportunidad que todo el mundo hable mañana y cerramos como corresponde y votamos al término del debate, había una última alternativa,
que es el uso de la atribución que tiene el presidente de la corporación para convocar a sesión extraordinaria o sesión especial, y en ese escenario, habiendo quedado un trámite pendiente que es el cierre del debate, se iniciaba a las 15 horas, se cierra el debate y se vota el proyecto. Fin de la historia. Planteado sobre la mesa estas tres alternativas, no hubo acuerdo. Por lo tanto, yo estoy obligado, estimados colegas, no es gusto propio, a aplicar el reglamento tal como hoy día se interpreta por la Secretaría General. Y esto es, el debate fue solicitado antes del término del orden del día, por lo tanto ese tiempo se congela, y lo que vamos a hacer ahora, no habiendo esa posibilidad de buena voluntad de dar la oportunidad de que todo el mundo hable lo que tenga que decir y cerrar cuando corresponda y votar con tranquilidad un proyecto donde todos tenemos las posiciones fijadas, sea mañana, sea pasado, sea cuando sea, no habiendo esa posibilidad, vamos ahora, en este momento, de acuerdo al reglamento, que le voy a pedir al secretario general que lo repita para que todo el mundo lo tenga claro, vamos a votar el cierre del debate y a votar el proyecto. Secretario general tiene la palabra. Tiene la palabra el secretario general para que Señores hablemos diputados, desde el reglamento, no desde la posición política. Esta sesión está citada en virtud del artículo 76 del reglamento. El artículo 76 regula las sesiones especiales legislativas y otras de fiscalización. En su parte final dice que el tiempo que usen los ministros de Estado al hacerse cargo de las observaciones no perjudicará el tiempo de la sesión. Eso implica que cuando se pidió el cierre del debate y se pidió la palabra a la señora ministra, ese tiempo, más el tiempo de la suspensión, no corre en el cómputo del orden del día. Eso fue a las 19:56 minutos. Por lo tanto, corresponde que el señor presidente ponga, conforme a la Constitución que regula el cierre del debate, y que lo remita al reglamento, habiéndose cumplido los 10 discursos que establece el artículo 138 y las renuncias perdón, 140 y las renuncias de los comités del Partido por la Democracia, del Frente Regionalista Verde y Social y del Partido Humanista, que se vote el cierre del debate en este instante de la votación general y se produzca la votación general del proyecto. Muy bien. En votación el cierre del debate. En votación el cierre del debate. En votación el cierre del debate. Punto reglamento. Diputado Santana, única palabra. Única palabra. Diputado Santana. Presidente. Hasta por un minuto. Presidente. Un minuto, diputado Santana. Presidente, quiero solicitarle que el secretario lea la citación donde hace referencia al artículo 76. Uno, porque hemos revisado la citación y la citación no hace referencia al artículo 76. Segundo, no estábamos convocados hoy día para votar. Tercero, tres comités han evitado o han coartado la posibilidad que 3/4 de los diputados inscritos para hablar no lo puedan hacer. 32 de 42 diputados no van a hacer uso de la palabra. Y queremos dejar para la historia fidedigna la ley, que esta es una votación que no es en función a la voluntad o al reglamento, sino que es en función a una mayoría circunstancial que está haciendo uso y abuso de evitar que podamos seguir debatiendo y lo debatamos en los tiempos que nos permite de acuerdo al programa legislativo que tenemos aquí en la Cámara de Diputados, señor presidente. Y lamentamos mucho esta situación a la cual nos obligan a participar. Una palabra. Ok. El artículo citado es el artículo 75, no el artículo 76. En votación el cierre del debate. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? No hay más palabras. ¿Resultado de la votación? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos, 47 en contra. Cerrado el debate.
En votación. No. 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 No, por favor, tomen asiento. Le sumamos el voto a los señores diputados. Por favor, tomen asiento. No. Presidente. Se calman. No. Pido calma y llamo al orden, diputados. Siéntense, por favor. Se sientan, por favor. Siéntense, por favor. Ya. Muy bien. Por favor, asiento, por favor. Asiento, por favor. Pídelo formalmente, pídelo formalmente. Silencio, por favor. 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 Le ruego silencio a las tribunas. Le ruego silencio a las tribunas. Hay una lectura equívoca del número del reglamento. Es el 75, no el 76. Diputado Santana, punto de reglamento. Diputado Santana, punto de reglamento. Presidente, dado que hay un error tanto en el número de comités como también en el artículo que se hizo referencia, le solicito suspensión reunión de comité con suspensión de la sesión. Lo segundo, presidente. Silencio, por favor. Es solicitable también que, dado que aparece un número importante de parlamentarios no votando, se repita la votación porque es lo que corresponde. Hay mucho menos votos de los parlamentarios hoy día presentes y eso es producto a que se hizo el registro antes de que votaran los parlamentarios. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Como señal de voluntad, el cierre del debate se vuelve a votar. En votación, cierre del debate. Para que voten todos, vamos a llamar. Para que voten todos, cierre del debate. Para que voten todos. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado Macaya, diputada Hoffman, diputada Núñez, doña Paulina. Resultado de la votación. Diputada Núñez. Ok. Resultado de la votación. Por la afirmativa 80 votos, 68 en contra. Cerrado el debate. Silencio, por favor. En votación. Silencio en las tribunas. Silencio en las tribunas. Última advertencia. Última advertencia. En votación general, el proyecto de ley iniciado en mensaje que establece un sistema de selección por mérito de inclusión en los establecimientos educacionales de alta exigencia académica y de especialización temprana. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Brito. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 69 votos, 79 en contra. Rechazado el proyecto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Y tras un intenso y acalorado debate que se reflejó en las disímiles posturas, la sala de la Cámara de Diputados rechazó por 69 votos a favor y 79 en contra la idea de legislar respecto al proyecto del Ejecutivo que establece un sistema de selección por mérito
con inclusión en establecimientos educacionales de alta exigencia académica y de especialización temprana, conocido como admisión justa. El gobierno, a través del proyecto de admisión, denominado proyecto de admisión justa, quiso hacer un sinónimo privilegio de mérito y quiso reponer un sistema de selección donde los que entran al establecimiento los selecciona el establecimiento de acuerdo a su condición y a su capital social. Eso se llama privilegiar a las personas que tienen más capital social, y esos son privilegios, no méritos. Yo lamento lo que ha ocurrido hoy día. Se le ofreció a la bancada oficialista, a la bancada de gobierno, poder continuar el debate de mañana, pero se negaron. No quisieron llegar a un acuerdo para que mañana todos los parlamentarios que estaban inscritos pudieran hablar y el debate se pudiera terminar. Lamento también que hayan involucrado a la ministra en una pequeña artimaña, que era tratar de que la ministra hablara para que llegara la hora del término de la sesión y no se pudiera votar. Finalmente se aplicó el reglamento, se pudo votar, y yo creo que es muy importante que la mayoría se expresen. Y la mayoría se han expresado por mantener un sistema que permite que sean las familias las que eligen el establecimiento y no los dueños de los establecimientos quienes deciden quién estudian o quienes no estudian en ese establecimiento escolar. Esto es un portazo a las familias de clase media que sienten con razón y con derecho que su mérito, su esfuerzo tiene que valer al momento de elegir el colegio para sus hijos. Bueno, cuando se rechaza la idea de legislar, lo que se hace es bien grave por parte del Congreso, se bloquea la discusión y eso hace que se impida en un año poder presentar un proyecto similar. Por lo tanto, lo lamento por las familias que conocí a lo largo de Chile, por tantas familias de la región metropolitana que hoy día a uno le dicen, no, yo estoy confiada, mi hija tiene un buen promedio, va a entrar al liceo que quiere, y no. Este año se le va a aplicar un sistema aleatorio y por lo tanto su esfuerzo, por la mala suerte del año que le toca postular, no va a valer por culpa de un sistema que no reconoce el mérito. Yo creo que esto va a ser un tema además de la próxima elección parlamentaria. Cuando uno está en reuniones con apoderados, lo primero que te dicen qué más podemos hacer por cambiar este sistema que nos está afectando. Ya se le ha afectado a lo largo de todo Chile y se va a aplicar este año en la región metropolitana con una tremenda injusticia para las familias más vulnerables. Entre otros puntos, este mensaje pretendía que los establecimientos educacionales con proyectos educativos principalmente enfocados a desarrollar aptitudes que requiriesen especialización temprana o cuyos proyectos fueran de especial o alta exigencia académica, podrían aplicar procedimientos especiales de admisión a partir del 7º año de la educación general básica o el equivalente que determinase la ley. Nos parece que lo importante es haber respetado el reglamento y cuando nosotros tenemos las tablas fijadas, lo que aquí corresponde es votarlo cuando termina el debate y ese debate se iba a dar la próxima semana. Y para quienes queríamos defender a la clase media, defender a aquellos padres que tienen no solamente el derecho a elegir, sino que hay aquellos jóvenes que tienen talentos distintos, nuestros niños tienen talentos distintos y tienen derecho a tener esos espacios para poder desarrollar sus sueños. En este caso estamos hablando de los colegios de alta complejidad, también hay otro tipo de talento. Me parece que lo que ha hecho hoy día la izquierda de no dejarnos debatir un proyecto tan importante para la clase media, nos parece que es una vergüenza, no solamente para este Congreso, sino que también para la democracia. Lo que está haciendo la izquierda en nuestro país es cerrarle las puertas en la cara a la clase media, pero no solamente a la clase media, sino que a los sectores más vulnerables del país que ven en estos establecimientos educacionales, los bicentenarios, los colegios de selección, la única posibilidad de movilidad social que tienen. Y hoy, lamentablemente, la izquierda de este país le ha cerrado la puerta y le ha dicho no a estos jóvenes en cuanto se refiere a la movilidad social. Por lo tanto, nosotros lamentamos lo que ha sucedido hoy y esperamos que el gobierno siga insistiendo para que este proyecto pueda ser realidad el día de mañana. Nosotros lo hemos conversado dentro de Renovación Nacional y nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de admisión justa, por lo tanto nosotros esperamos que el gobierno utilice todas las alternativas que tienen para que este proyecto se vuelva a reponer a la brevedad. El texto además disponía que los establecimientos de especial o alta exigencia académica podrían utilizar como instrumentos de admisión las notas de básica y media, según corresponda el ranking de notas que considere exclusivamente la posición relativa del alumno respecto de la promoción anterior y pruebas de conocimientos y o aptitudes académicas determinadas por cada establecimiento educacional. Estoy contenta de que se haya rechazado. Nosotros hemos sido claros y enfáticos en señalar que queremos que se garantice la libertad de elección de todos los padres y apoderados de nuestro país y no de unos sobre otros, porque los apoderados que estaban acá apoyando el proyecto de admisión justa, lo que estaban señalando es que a ellos se les debe garantizar un cupo en desmedro de otro, es decir, que para que sus hijos entren haya que sacar a otros, señalando que esos hijos de otros apoderados no tienen el mismo derecho que sus hijos de estudiar en un establecimiento educativo.
educacional. Y a nosotros nos parece que eso no es justo, eso es completamente injusto, porque no pueden ser que algunos padres digan que sus hijos tienen más mérito que otros niños. Y por lo tanto, lo que hay que garantizar es un sistema donde todos tengan la misma oportunidad de elegir el establecimiento educacional, cuestión que el proyecto presentado por la ministra obviamente no garantiza, sino que lo que establece el proyecto presentado por la ministra es que solo hay algunos que pueden elegir y otros simplemente no tienen derecho a elegir. Esta es la principal iniciativa que ha tenido la ministra en Educación, sin embargo hoy día con una oposición que actonía le dejamos claro que la justicia nada tiene que ver con segregación. Hemos defendido por lo tanto con este rechazo que cada madre, padre, apoderado o apoderada puede postular a su hijo a un colegio de excelencia académica de alta exigencia si así lo quiere. Eso es lo que hemos refrendado rechazando este proyecto. Hace algunas semanas la Agencia de la Calidad nos mandaba algunas encuestas que ellos realizan y se le preguntaba a los niños y niñas si ellos se esforzaban o no. El 90% y más respondía que se esfuerzan. ¿Cómo la ministra o cómo alguno de nosotros le podría decir a uno de esos niños o niñas que en verdad no se esfuerza, que en verdad no tiene mérito y que por lo tanto no merece ir al colegio que quiere? Nosotros defendemos que cada niño y niña, en decisión por supuesto con sus padres y apoderados, podrán decidir a qué colegios postular. Esta iniciativa añadía que los instrumentos de admisión no podrían considerar directa o indirectamente características socioeconómicas, religiosas, culturales o de otra índole que puedan implicar alguna discriminación arbitraria. Adicionalmente, en sus procedimientos especiales de admisión deberían admitir al menos a un 30% de alumnos prioritarios y un 20% de alumnos preferentes. Durante mucho tiempo nosotros escuchamos a distintas partes. Y esas partes nos dijeron varias cosas que podían mejorarse. Por ejemplo, que el mérito académico no es el único mérito que se puede medir. Pero para hacerlo había que votar a favor. Y hoy día lo que ha hecho el Frente Amplio, la izquierda y también a la cola, la democracia cristiana, de forma de votar completamente su tesis de querer ser moderado y acercarse a la clase media, lo que le están diciendo es darle la espalda a las familias de clase media. Esas mismas que insultaron cuando les dijeron que escogían mal los colegios, que lo escogían por el tono del color de pelo, que lo hacían porque tenían un nombre en inglés, que había que bajarlos de los patines. A esos que insultaron, hoy día los vuelven a insultar con este rechazo. Lamento profundamente la falta de argumentación, la falta de razón. Yo espero que nuestro gobierno insista con este proyecto en el Senado. Por una razón muy simple, para que quede claro que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado la izquierda no está dispuesta a debatir porque no cree en el mérito, porque no cree en la educación pública de excelencia, porque no cree en los liceos bicentenarios. Al término de la jornada, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, detalló el procedimiento reglamentario que se utilizó para votar primero el cierre del debate y después la idea de legislar de este proyecto conocido como admisión justa. Faltando varios minutos para el cierre del orden del día, que era a las 20 horas, pidió la palabra la ministra. Obviamente, una cortesía constitucional, y lo hacemos con todos los ministros de todos los sectores políticos, de todos los gobiernos, si el ministro pide hablar, tiene la posibilidad de hacerlo antes que los parlamentarios terminen de debatir y por lo tanto el tiempo se congela. Eso es lo que dice el artículo 75. Por lo tanto, el cierre del debate que fue pedido antes del cierre de la sesión es lo que queda congelado. Y el reglamento que fue leído por el secretario general de la Cámara establece que, habiendo sido solicitado el cierre del debate, al reintegrarse a la reunión, se cierra el debate. Le di todavía la posibilidad al diputado Santana, que pidió repetir la votación, repetimos la votación. Voy a asumir yo la responsabilidad de haber tomado la decisión y quiero ser muy serio y muy responsable en esto. Garantías para todo el mundo. Si a alguien no le gustó esa aplicación, yo soy responsable y tienen toda la posibilidad de censurar a la mesa. No solamente a mí tendrían que censurar a la mesa, pero yo tampoco tengo cuestión en eso. Cabe mencionar que la Constitución determina que si un proyecto es desechado en general en la Cámara de origen, no podrá renovarse sino después de un año. Pero el presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, puede solicitar que pase a la otra Cámara, en este caso el Senado. Si ésta lo aprueba en general por los 2/3 de sus miembros, volvería a la Cámara y solo se considerará desechado si la corporación lo rechaza, pero con el voto de los 2/3 de sus miembros presentes.